Listo, chicos, vamos en un minuto, cierro el font. Ok. Mm, 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 mm. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión número 8. Vamos a hablar sobre músculo cardíaco y el ciclo cardíaco, ¿no? Ok. Vamos a empezar. A ver. Y listo. Bien, acá tienen el índice, el músculo cardíaco, miocardio, la función ventricular, el inotropismo. Vamos a ver también qué es el lucitropismo, la precarga, la poscarga, la ley de Frank-Starling. También vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco, las fases del ciclo cardíaco y al final, bueno, la bibliografía, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre el miocardio, que está compuesto ¿por quiénes? Los cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos tienen estas características, como tal. Tienen núcleo, tienen depósitos de glicógeno, tienen mitocondrias, eh, que son en grandes cantidades, también tienen glándulas de lipofuscina y discos intercalares. Otra característica fundamental es que funcionan como un sinsitio funcional. Quiere decir que las fibras musculares trabajan como una sola unidad. Lo que ocurre en una célula, en una parte, ocurre también en la otra. O sea, se contraen. Todo esto con el fin de tener una contracción o relajación como una unidad, como uno solo. ¿Ok? Hay un sinsitio como tal ventricular y hay un sinsitio auricular. ¿Ok? Ahí va, esto de acá. Ok. Bueno, y aquí vemos las partes, lo que vimos. Podemos ver que hay endocardio, después tenemos aquí el miocardio, de quien estamos hablando, y el pericardio, ¿no? Que está compuesto por eh, epicardio, espacio pericárdico, pericardio parietal y pericardio fibroso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la disposición de estas fibras? Como tal, vemos que eso es como un, genera un movimiento de torsión. Y vemos que esto está entrecruzado, ¿listo? O sea, así, cruzándose. ¿Bien? Y eso es lo que va a permitir que al momento que haya la contracción, no, la torsión como tal, haya una facilidad para el bombeo de la sangre, por cada vez que haya un latido, ¿no? Ven esta forma como tal, como si estuviera así, una espiral. Listo. Y eso se le denomina, esto es lo que genera el movimiento de torsión. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Se está entendiendo eso, chicos? Sí, sí, está entendiendo. Ya, listo. Chévere. Bueno, continuando, vamos a hablar de otra parte que es también cómo está la disposición a nivel microscópico. Vamos a ver que tenemos acá filamentos gruesos, filamentos finos, ¿no? Estos filamentos gruesos, recordemos que esto es miocina, y esto es lo que posee el punto de unión, mientras que los filamentos finos están compuestos por actina, tropomiosina y troponina, ¿ok? Y también tenemos los que son los discos intercalares. Intercalares son los que van a permitir la comunicación como un sitio funcional. Está compuesto por desmosomas, que son las conexiones que unen entre sí a las células, y las uniones hendiduras gap, que es el permite el pasaje del potencial de acción. Y después tenemos el sistema tubular transverso también, que es el que permite la transmisión del impulso eléctrico, ¿no? O sea, bueno, el potencial de acción, ¿no? Para llevarlo al interior de la célula, ¿no? Que es lo que va al final generar la contracción, ¿no? Recuerden esto, sin el disco intercalar y sin el sistema tubular transverso no va a poder haber una contracción adecuada, o sea, no va a haber una transmisión apropiada de los impulsos y como tal no va a haber esa función de unidad que tiene el músculo cardíaco. ¿Ok? Listo. Ya. Bueno, y aquí vamos a ver como un resumen, un repaso, ¿no? Más o menos qué es la contracción por modelo de deslizamiento, que vemos acá el filamento fino, actina, tropomiosina y troponina, y el filamento grueso, que es lo que está al punto de unión. Aquí vemos acá como miosin. Esto es cuando está relajado y esto acá es cuando ocurre la contracción. Vemos como el desplazamiento.
¿Ok? Listo. Es como para repasar esto de los símbolos caracteres. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá está claro, no, chicos? Ya. Entonces, seguimos y bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el potencial de acción. Recordemos que, bueno, como hemos visto en clases anteriores, no es igual el potencial de acción a nivel de otras células. En el corazón también tiene distinto potencial de acción. Va a estar compuesto por cuatro fases, ¿no? Vamos a ver qué es la fase cero, uno, 2, 3 y 4. ¿Ok? En la fase cero va a ocurrir lo que es la despolarización. O sea, recuerden que esto es para poder tornar eh, positivo, el medio interno de la célula. Entonces, ¿qué ocurre acá? Primero va a haber una apertura de canales rápidos de sodio. Por esa razón vemos acá que pasa de aproximadamente menos 85 milivoltios, va a haber una, un aumento, digo, bueno, sí, un aumento, ¿no? En la entrada de carga positiva, ¿no? Iones positivos, ¿no? Y se va a tornar positivo el medio, ¿ok? Estos canales rápidos de sodio van a activarse hasta llegar a lo que viene un potencial de membrana ya de 20 milivoltios. Cuando llegamos aquí, va a ocurrir lo que pasa en la fase uno, que va a haber una repolarización inicial. Va a ver que los canales rápidos de sodio se cierran. O sea, estos canales rápidos de sodio que se abrieron en la fase cero, cuando llegan a este potencial, se van a empezar a cerrar. ¿Ok? Y esto va a generar una repolarización porque vamos a ver que después empieza a caer de nuevo, ¿no? Esta repolarización inicial va a estar relacionada a la apertura de canales de potasio, lo que permite la salida de carga positiva, ¿no? Listo. ¿Y eso qué va a generar? Que el medio interno se negativice otra vez. Por esa razón vemos que empieza a bajar de 20, empieza a bajar de nuevo a casi cero. Miren por acá. Ya en la fase 2, que es lo que conocemos como la meseta, es lo que permite la apertura de canales de calcio. Aquí esto es importante. Esto es la apertura de canales de calcio y a la vez el cierre de los canales de potasio. ¿Ok? O sea, va a entrar potasio, digo, perdón, va a entrar calcio, discúlpenme, y el potasio ya no va a salir. Y esto va a permitir esta característica, ¿no? La meseta, perdón, acá la meseta, ¿no? Que se vaya manteniendo este potencial de acción acá, porque si no, ¿qué pasaría? La célula seguiría negativizándose y habría una caída, ¿no? Pero como sigue entrando la carga positiva, que es el calcio, y ya no hay fuga de carga por el potasio, se va a generar esta meseta, ¿no? Ya, ¿y esto por qué es? Porque hay una mayor permeabilidad a los iones calcio y hay una disminución de la permeabilidad al potasio, ¿no? Luego vamos a tener ya la fase 3 donde empieza una repolarización rápida, los canales de calcio se cierran, ¿y qué es lo que pasa? Ya no va a haber entrada de cargas positivas, entonces otra vez la célula se empieza a negativizar, y ahora, ¿qué pasa? Los canales lentos de potasio se abren también. ¿Por qué? Porque esto va a generar también que se pierda carga positiva, ¿no? Se va a negativizar. O sea, primero ya no vamos a tener entrada de calcio, porque vamos a cerrar esos canales de calcio, y los canales lentos de potasio se van a aperturar, que es lo que va a permitir la salida de carga positiva, ¿no? Y eso que va a generar que de nuevo el medio interno se vuelva negativo, ¿no? Y después ya tenemos en la fase 4 donde se recupera el potencial de membrana, ¿no? Y el valor promedio es igual que aquí, entre menos 80 a menos 90 milivoltios. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Se está entendiendo esta parte del potencial de acción? ¿Sí? ¿Todo bien? Oscar, Ronnie, Luis, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ya, listo. Ya, ok. Entonces, una vez entendido esto, vamos a avanzar, ¿no? Diga. Ya, vamos a ver aquí en el sistema tubular transverso. Ok, esto es la parte que permite la acoplación, ¿no? Del potencial de acción, o sea, la excitabilidad y la relajación. Como hemos visto aquí, tenemos el efecto del potencial de acción sobre el túbulo T, ¿no? El potencial de acción cardíaco se inicia en la membrana de la célula del miocardio, ¿no? Aquí, listo. Y ocurre esta despolarización que propaga hacia el interior de la célula a través de los túbulos T, ¿no? Es esto. No, esta característica está relacionada también a la meseta, que es importante, que solamente la posee el músculo cárdiaco. ¿Ok? Este potencial de acción con meseta solamente lo vamos a ver aquí. ¿Ok? Listo.
y por lo tanto va a haber un aumento en el ingreso de calcio. El calcio fluye a través de los canales de calcio, pero ¿de quiénes? Los tipo L, que son los que permiten en la contracción. Este calcio que vamos a utilizar para poder generar la meseta es un calcio extracelular como tal. La entrada de este calcio, ¿ok? Hacia el interior de la célula del miocardio, ¿no? Va a generar un aumento de esa concentración, ¿no? Este aumento no es suficiente por sí solo, o sea, no es solamente el calcio extracelular, sino también vas a necesitar del calcio intracelular, ¿no? Que está en el retículo sarcoplasmático, ¿no? Listo. Entonces, una vez que hay una liberación de del almacén de calcio a nivel retículo sarcoplasmático, no, vamos a tener esta contracción, ¿no? Y vamos a activar justamente aquí la, la miosina y la actina para que se genere la contracción, ¿no? Y una vez generada esta contracción, la actina y la miosina van a unirse, ¿no? Y van a formar estos enlaces cruzados, ¿no? Etcétera, que generan la contracción, ¿no? Listo. Y se genera lo que hemos ya visto anteriormente con el ciclo de los enlaces cruzados, la necesidad de utilizar ATP para poder esto, ¿no? Y como tal, producir la contracción, que es lo necesario. ¿Ok? Recuerden que la concentración, la contracción aquí va a depender tanto de lo que tengamos de disponibilidad en el medio externo para poder llegar acá y la reserva que hay en el retículo sarcoplasmático para poder también generar esta contracción. ¿Ok? Listo. Ya, ahora, recordemos por qué es importante, porque sin el calcio procedente del medio extracelular, los túbulos T no van a generar la fuerza de contracción del músculo cardíaco y esta también se podría ver afectada, podría verse reducida. Entonces, si tenemos una reducción de la disponibilidad de calcio en el extracelular o tenemos problemas al que se lleve a cabo este pase del calcio extracelular para poder generar la contracción no se va a generar de manera apropiada o incluso también si no tenemos un almacén apropiado de calcio a nivel intracelular, tampoco vamos a tener una contracción completa. ¿Ok? Y listo. Ujú. Ya, y más o menos cuánto va a durar este potencial de acción. El potencial de acción aproximadamente a nivel auricular dura 0,2 segundos y a nivel ventricular dura 0,3 segundos. ¿Ok? Ujú. Ya, bueno, y esta es, bueno, la función ventricular, porque el ventrículo funciona como una bomba. Esta tiene la característica de llenado durante la diástole, el desbordamiento de los ventrículos, la eyección ventricular y relajación ventricular, ¿no? De aquí parte toda la fuerza para que la sangre llegue hacia los distintos órganos y tejidos, ¿no? Ya, listo. Bueno, ahí, listo. Ok, vamos a hablar también, esto, o sea, ok, vamos a hablar también lo que es el gasto cardíaco. ¿Ok? Como tal, es la cantidad de sangre que se bombea por el corazón. Aproximadamente es 5 litros, es 5.000 mililitros, es 70 mililitros por latido. Más o menos en un minuto vamos a tener 70 latidos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esto? A través de esta, vamos a verlo desglosado, ¿no? En esta gráfica. Vemos que tenemos lo que es el volumen de eyección sistólica por la frecuencia cardíaca. Y esto va a depender de qué? De la precarga, de la contractibilidad y de la poscarga. La contractibilidad está relacionada a lo que es inotropismo y la ley de Frank-Starling. La precarga es todo lo que viene que va a llegar hacia nuestras aurículas, ¿no? ¿Sí? Y la poscarga es todo lo que va a ir hacia de los ventrículos, ¿ok? De los ventrículos. Ok, digamos que la precarga es todo lo que viene, todo lo que está regresando, es el retorno. Y la poscarga es todo lo que va ya de salida, ¿ok? Y eso es importante porque la poscarga va a tener que enfrentarse a la resistencia que viene acumulada de todos los vasos sanguíneos que vienen después, ¿no? Y va a ser la que va a llegar hacia eh, esa hacia todos los tejidos. Y en cambio, la precarga, por otro lado, es el retorno ¿no? Es el retorno de la sangre, generalmente, hacia el corazón. ¿Ok? Listo. Ya. Ujú, ¿qué más? Entonces, cuando hablamos de la postcarga, vamos a tener en cuenta tres cosas importantes. La resistencia, como les mencioné, de los vasos que están hacia los tejidos, ¿no? En estos casos son los vasos pequeños como los vasos grandes.
y la geometría de los mismos ventrículos en la tensión, ¿no? Y por el otro lado, en la precarga, es todo el volumen de llenado ventricular también. O sea, de nuevo, es todo lo que llega hacia el corazón. ¿Ok? Listo. Vamos a ver aquí, ya. Listo. Y esto es lo que hemos hablado, ¿no? Les mencioné, ¿no? El inotropismo. Ok, es la capacidad del músculo de contraerse al ser estimulado. Como tal, vamos a tener una capacidad intrínseca y una capacidad extrínseca. ¿Ok? La capacidad intrínseca está relacionada a la sarcómera y a la relación de excitación y acoplamiento. ¿Ok? Esta es como tal la capacidad de contractilidad. Depende de lo que hemos mencionado, la biodisponibilidad del calcio, la calidad y la cantidad de proteínas contráctiles y la disponibilidad de ATP. ¿Ok? Listo. Esto quiere decir que va a consumir energía. Eso es suministro de O2 también. ¿Ok? Si no tienes O2, no tienes la capacidad o sea, si disminuye también la capacidad de oxígeno, también vamos a tener menos ATP y eso también va a disminuir la contracción. Por otra parte, tenemos la parte extrínseca que está relacionado a la respuesta autónoma, relacionado al sistema simpático, las catecolaminas y el sistema parasimpático no relacionado a la acetilcolina. En este caso tenemos inotrópico positivo y inotrópico negativo. ¿No? Hay una relación con la regulación del bombeo, eso está vinculado a la ley de Frank-Starling y el control del corazón por el sistema autónomo también. Esto recordemos, si hay mayor disponibilidad de calcio, va a haber mayor contractibilidad. Si hay menor biodisponibilidad, vamos a tener menor contractibilidad y problemas para generar la eyección. ¿Ok? Ya, luego tenemos aquí lo que es el lucitropismo. ¿Ok? ¿Por qué? Recordemos que tenemos calcio intracelular, calcio extracelular, ¿no? Pero obviamente que va a haber un momento en el que vamos a tener la repolarización, porque la célula va a tener que tomar unos segundos para poder de nuevo enviar ese potencial de acción nuevamente. Y esto es lo que ocurre acá. Va a haber la capacidad como tal del el lucitropismo es la capacidad de relajarse, ¿no? Es la capacidad de entrar en reposo. No, y esto va a permitir la eliminación de quienes, de los iones de calcio que ya no son necesarios porque ya no va a haber contracción, o sea, va a haber relajación para que se genere el nuevo potencial de acción. ¿Y cómo vamos a sacar este calcio? A través de un intercambio sodio-calcio. Este intercambio permite que el sodio que entra a la célula durante este intercambio va a generar un transporte a través de la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Y que va a generar la salida del calcio. Esto va a interrumpir como tal la contracción hasta que se genere el nuevo potencial de acción. Y esto va a permitir de nuevo que se recapte el calcio extracelular para que de nuevo se genere la contracción y por la liberación también del calcio intracelular. ¿Ok? Estamos hasta acá, claro, chicos, ¿no? ¿Todo ok? Ujú. Sí, te he entendido. Ya, listo. Ahora un segundo. Tengo acá una pregunta de sus compañeros o algo. A ver. A ver si alguno de sus compañeros me escribe una pregunta al chat. Ya, entonces antes de pasar a ver lo siguiente es, sí. Mm, ya, ahorita hagamos un review rápido. Eh, ¿Me recuerdan, por favor, de qué está compuesto el gasto cardíaco? Hemos hablado de que está compuesto por tres partes, ¿no? Bueno, en sí dos y que se subdividen después. Son varias subpartes, recuérdenlo, lo que recuerden lo vamos repasando. Cualquiera. Frecuencia cardíaca por volumen de eyección. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? ¿Mm? Bueno, sí, sí es correcto, Juan. Sí, es el volumen de eyección, pero recuerda, es volumen de eyección sistólica,
¿ok? Porque los pueden confundir, no diastólica, sistólica, volumen de eyección sistólica por frecuencia cardíaca. ¿Ok? Listo. Y ya. ¿Y de qué está compuesto el volumen de eyección sistólica? Precarga, contractibilidad y poscarga. Ya, correcto. Ya, listo. A ver, ahora otro de tus compañeros. A ver, está presente. Ya, a ver. Este. mm, Kiara. A ver, Kiara. Dime de qué está compuesto la contractibilidad. Recuerden que si no pueden responder abriendo el micro, pueden responder al chat, no hay problema, chicos. La idea es que participen y repasemos esto de cardio. De cardio. Ujú. Y bueno, si su compañero no puede responder, igual cualquiera de ustedes puede responder, no hay problema. Inotropismo. Ujú. Ya, listo. ¿Alguien más tiene otra respuesta, chicos? A ver, ya. Víctor y Mía. ¿Mm? O sea, sí, está compuesto, la contractilidad está compuesto por dos partes. ¿Alguien más tiene falta inotropismo? ¿Y cuál sería la otra? Lucitropismo. ¿Quién dijo ley de Frank Starling? Yo, Ah, ya, Luis. correcto. Bien. Ahora, a ver, un par de preguntitas más antes de pasar, seguir avanzando, ¿no? Ya. El, ahorita que nomás lo acabamos de ver, eh, ¿cuál es la característica de la fase meseta en el potencial de acción? Cualquiera, cualquiera de ustedes puede responderlo. Los canales de calcio se abren y los canales rápidos de potasio se cierran. Ya, correcto. Listo. Ya, ahora. em, ya, al inicio del potencial de acción, ¿cuánto es el potencial de membrana inicial en la célula? Menos 85 milivoltios. Claro, y si no está dentro de -80 y -90. ¿Ok? Listo. A ver, una pregunta más. Ya. ¿Qué es lo que permite qué es lo que permite que el miocardio, o los cardiomiocitos funcionen como un sitio funcional y que permite el pase del potencial de acción? Se distribuye ese potencial de acción hacia todas las células. El sistema tubular. Ya, ese es uno. ¿Y cuál es el otro? Los discos intercalares. Sí, correcto, los discos intercalares. No, el disco intercalar, recuerden que es el que permite que funcione como uno, ¿no? Y el sistema tubular es que permite el pase del potencial de acción hacia la célula. ¿Ok? Listo. Aquí más. A ver. Ahí ve, pasé. Ya, listo. Bueno, continuando de nuevo, hablando de la poscarga y la precarga. La precarga, bueno, continuando chicos, ¿no? Ya, es todo el volumen que llega al ventrículo y esto genera la respuesta inotrópica, ¿no? Todo lo que llega acá. Y la poscarga son todas las fuerzas que se oponen, ¿no? A que la sangre salga de los ventrículos, ¿no? Es todo esto. Recuerden, los vasos sanguíneos, la microcirculación, la forma más que todo de los vasos. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que la poscarga tiene que vencer a todo eso que está oponiéndosele para poder generar la inyección, ¿no? Y la precarga como tal es todo lo que va a llegar. Acá no hay mucha, no hay que ir sobre tantas fuerzas porque ya es como el retorno. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y aquí vamos a hablar de la ley de Frank Starling.
Esto es la capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a estos cambios de volúmenes, ¿no? El volumen que va a fluir. Cuanto más llega, más se distiende el músculo cardíaco, como podemos ver aquí en la gráfica. ¿Ven? Listo. Y mayor va a ser la cantidad de sangre que se bombea, ¿no? Esto es porque hay un cálculo también. Mayor es el rango, el corazón también se vuelve insuficiente, ¿no? Por esa razón tenemos que calcularlo. Un rango normal en la ley de Frank-Starling de la fracción de eyección, que es lo que se calcula sobre el volumen de eyección sobre el volumen de llenado, va a ser aproximadamente entre 55 al 80%. En un promedio, una persona normal tiene de 67%, ¿no? Si es menor que esto, vamos a hablar que tenemos un corazón insuficiente, que tiene insuficiencia para poder hacer un bombeo adecuado y que no se está adaptando a los volúmenes, ¿no? Listo. Hasta acá se está entendiendo esto, chicos, ¿no? Mm, Ya. Ok, una vez terminado esto, vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo cardíaco. No, el ciclo cardíaco como tal son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Vamos a encontrar fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, hemodinámicos y sonoros. ¿Ok? Vamos a ver que como tal tenemos la diástole, tenemos la sístole. ¿Y qué es la diástole? Es la repolarización, es la relajación. ¿Ok? Y la sístole es la despolarización y la contracción. Por esa razón, cuando hemos hablado de lo del gasto cardíaco, que vamos a ver el volumen de eyección sistólica. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir con más detalle acá. ¿Ok? Segundo lugar, también que la sangre va de mayor a menor presión y tenemos los fenómenos, ¿no?, de izquierda a derecha. ¿Ok? Vamos a empezar primero con esto. Listo. Vamos a ver primero qué es volumen diastólico, volumen sistólico y volumen telesistólico. Ok, el volumen diastólico es el volumen de cada uno de los ventrículos. ¿Y cuánto es? Aproximadamente de 100 a 120 mililitros, ¿no? Es el volumen que tenemos acá a nivel ventricular. Ok, toda la sangre que se va a encontrar aquí. ¿Listo? Ya, y el volumen sistólico es la sangre eyectada, que es aproximadamente el 70 mililitros. Esta sangre es la que sale a la circulación, ¿ok? Y el volumen telesistólico es el volumen restante que se queda en cada uno de los ventrículos, que es aproximadamente 40 a 50 mililitros. ¿Ok? ¿Cómo entendemos esto? Luego, tenemos la precarga y la poscarga, ¿no? ¿Qué ocurre? Primero va a llegar todo el volumen ventricular, ¿no? Todo el volumen hacia los ventrículos, ¿no? Eso está acá, por ejemplo, ¿no? Tengo 100 mililitros acá. Listo. ¿Ok? Pensemos, no, tengo 100, no, tengo, perdón, 100, no, tengo mis 110 mililitros, ¿ok? Y cuando va a ocurrir la eyección, o sea, voy a bombear la sangre y va a ir a la circulación, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta sangre va a ser eyectada y ese va a ser el volumen sistólico, o sea, la sangre que va a llegar, que va a ser eyectada, ese es el volumen sistólico. Y va a quedar una parte de esa sangre, que es el volumen telesistólico, perdóname. Ok, telesistólico. Listo. Entonces, primero tengo así mi llenado. Ay, perdóname, qué feo. Tengo así el corazón. Hay una apertura y entra aquí la sangre, ¿no? Y entre ambos tengo aquí mis 110 mililitros. ¿Ok? Listo. Se controla el corazón y hay eyección. Sale la sangre. Y de nuevo va a quedar un poco de sangre. Esa sangre restante que no se inyectó es estos 40 a 50 mililitros. ¿Ok? ¿Queda claro eso, chicos? Una pregunta, ¿también se le puede decir volumen residual? Mm, no, hasta donde lo he visto, esto es lo que este es el concepto que se maneja en el Guyton y en el, y en el Constanzo, como volumen telesistólico. Volumen residual, no sería muy apropiado. Si en teoría los doctores les han dicho que le pueden llamar volumen residual, ok. Pero según la bibliografía y según lo que se maneja, ¿no? Es volumen telesistólico. ¿Ok, chicos? Si le pueden decir residual como recordar, para recordarlo,
ese es su memotecnia, su manera de recordarlo chévere. Pero recuerden los términos apropiados porque se pueden confundir y también se pueden quedar con ese término y a la larga cuando estén avanzando les va a generar algunos problemas con la terminología, ¿no? Listo. Ujú, ya. Ok. Bueno, y vamos ahora a ver las etapas del ciclo cardíaco. Y antes de empezar esta parte de aquí, ¿alguien tiene una consulta, una pregunta aparte, otra duda? Algo que quieran que volvamos a revisar de lo que hemos visto anteriormente para empezar esta parte del ciclo, bueno, del ciclo cardíaco. Ujú. Nada, chicos. Ok. Entonces, un pequeño ejercicio rapidito. Este, ya. Eh, por ejemplo, ahorita que hemos visto lo que ha sido la ley de Frank-Starling y los volúmenes sistólicos, diastólico y telesistólico. ¿Eh? El volumen de eyección, ¿qué sería? Nuestro volumen sistólico. ¿Ven? Y el volumen de llenado, ¿qué sería? Nuestro volumen diastólico. Ujú. ¿Ven? ¿Cómo está todo relacionado? Listo. Entonces, si nos dicen que calculemos la fracción de eyección, podemos, y nos dan estos nombres, podemos usarlo también acá. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el volumen sistólico es la sangre inyectada y el volumen diastólico es el volumen que queda en los ventrículos. ¿Ok? Como tal, es lo que llega a los ventrículos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar mi fracción de eyección, sería ¿cuánto? Lo que he inyectado, ¿no? Que eso esté, por ejemplo, aprox 70, ¿no? Sobre el ventrículo, 110. Y acá hacemos el cálculo, ¿no? ¿Sí? 70, inyectado sobre llenado. ¿Eh? Y listo, ¿eh? Ujú. Mm, Como para que vayan integrándolo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ujú, ujú. Listo. Ya. Ahora vamos a hablar de el ciclo cardíaco, de sus etapas, ¿no? Como tal. Vamos a ver, tenemos cuatro etapas importantes. La diástole, que es la fase del llenado ventricular, después la fase de contracción isovolumétrica, después la fase de eyección y después la fase de relajación isovolumétrica. ¿Ok? Ok, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta fase de llenado se le llama llenado rápido porque ocurre al final de la sístole ventricular. Es donde aquí se acumulan las grandes cantidades de sangre en los aurículas y después pasan a los ventrículos, ¿no? Vamos a verle esto aquí, ¿no? Ok. Pero primero, ¿por qué razón solamente vamos a tener el llenado de las aurículas? ¿Por qué? Porque las válvulas aquí están cerradas, ¿no? Primero van a estar cerradas y después se van a aperturar para que haya un llenado ventricular. ¿Ok? Este, Esto conlleva que las válvulas auriculoventriculares se abran como tal para que se permita el llenado activo. Pero aquí tenemos una característica importante. Si este llenado ocurre muy rápido, vamos a tener lo que se llama el tercer ruido. O sea, el tercer ruido. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a escuchar de manera normal? ¿Dónde es normal escucharlo? En niños. Que en un niño sí tú puedes escuchar el tercer ruido, pero no debería ser audible en adultos. Eso es lo importante. Como tal, si es audible en adultos de la tercera edad o en edad avanzada, va a implicar que hay una sobrecarga de volumen, porque está llegando demasiado volumen a los ventrículos, y esto es debido a que hay un problema entre la precarga, con la precarga. ¿Ok? Listo. Luego tenemos la fase de contracción isovolumétrica. Y aquí vamos a ver también la aparición, asociémoslo esto con cuando vayamos a ver un poquito más adelante lo que es el electrocardiograma, vamos a ver lo que se genera como consecuencia de esta contracción isovolumétrica, vamos a ver lo que es el QRS, ¿no? La contracción de los ventrículos es lo que ocurre aquí. Aquí los ventrículos se están llenando,
¿ok? Y esto va a generar un aumento de la presión en los ventrículos para poder acumular una presión necesaria y vencer todo lo que vendría a ser la poscarga, ¿no? Porque recuerden que con la poscarga tenemos que ir, los ventrículos tienen que tener una suficiente presión para poder ir hacia los vasos sanguíneos y llegar hasta la microcirculación, ¿no? Y poder generar la apertura de estas válvulas, ¿no? Estas válvulas que están, ¿cuáles son las que están cerradas ahorita? Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Ok. Y aquí es donde se va a producir el primer ruido cardíaco. Ok, listo. Eso es importante aquí. En la fase de contracción volumétrica tenemos el primer ruido cardíaco. ¿Ok? Y recordemos acá, ¿ven? O sea, ya pasó el llenado de las aurículas, uno, después el llenado ventricular, y luego va a ver que se cierran, ¿no? ¿Ven? Como tal, ¿quiénes están cerrados? Las semilunares y la tricúspide, la bicúspide, ¿no? Están cerradas también. Todo está cerrado y hay una contracción. ¿Para qué? Para generar la presión necesaria para vencer la poscarga. ¿Ok? Y ahora viene lo interesante, la fase de eyección, ¿no? Que es lo que estaba hablando, que esto vendría a ser ya la sístole. Aquí en la fase de eyección vamos a tener una presión ventricular. En el lado izquierdo va a ser mayor que en el lado derecho, eso hay que recordarlo también. ¿Cuánto va a ser la presión ventricular en el lado izquierdo? Va a ser de 80 milímetros de mercurio, mientras que en la derecha va a ser de 8. Aquí, ese es distinto. Este cambio de presión va a permitir la apertura de las válvulas semilunares, ¿no? ¿No? Y va a generar que la sangre sea eyectada hacia la circulación, no a través de la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Ya. Va a haber una fase de eyección rápida que representa el 70% de todo esto. Aquí es lo que hemos visto, ¿no? Volumen sistólico. Este volumen sistólico, ahí va, quiero dibujar, ya, listo. Tenemos una fase de eyección rápida, inyección lenta. Ok, esta fase de eyección rápida representa un tercio de todo el volumen inyectado y la eyección lenta representa los dos tercios. Ok, listo. Ok, y recuerden que este volumen sistólico es el que va a ser inyectado hacia la circulación. Ok, o sea, más o menos sería sí, esto de acá. Y este volumen sistólico es alrededor del 60% de todo lo que se viene del llenado, ¿no? Listo. Ya. Luego de ello tenemos aquí lo que vendría a ser la fase de relajación isovolumétrica. Ya. Ok, ya ocurrió la eyección, ya se llevó a la circulación la sangre. Ok. Ahora, va a haber un cierre de estas válvulas semilunares porque no se pueden quedar abiertas, ¿no? Estas válvulas semilunares se van a cerrar, ¿no? Y este cierre, de las válvulas va a generar el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Aquí es donde ocurre el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Por el cierre de las válvulas semilunares, sobre todo de la válvula semilunar pulmonar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón ocurre este segundo ruido? Por un desdoblamiento. Porque lo que vendría a ser ya llegar a la arteria pulmonar, ¿no? Más o menos va a demorar. ¿Ok? Y esta razón de la demora es debido a la inspiración como tal. Y esto, bueno, durante la fase de relajación isovolumétrica va a haber una disminución de la presión intraventricular y va a haber una relajación del músculo cardíaco, las válvulas se cierran, ¿no? Pero quienes empiezan a llenarse de nuevo las aurículas, ¿no? Las aurículas se empiezan a llenar, ¿no? Y otra vez vamos a tener este mismo ciclo. Ujú. ¿Les entendido, chicos? Ok, estamos entendiendo todo esto de acá, ¿no? Se entendió la fase, el 1, 2, 3, 4, todo. La diástole, la fase de contracción, la fase de eyección. Ujú. ¿Todo bien? ¿O repito algo? Ujú. Ya.
Tomar el silencio como si. A ver. Y un mensaje de una compañera suya. Sí, correcto. La fase de contracción y la eyección. Sí, la eyección, chicos, es tólica. ¿Ok? Es dístole. ¿Ok? Recuerden eso. Acá, recuérdenlo acá, sobre todo. Vamos acá. Listo. La fase de sístole es la contracción. Y la contracción va a implicar que vamos a eyectar la sangre a la circulación, ¿no? ¿Ok? Listo. Muy bien. Y bueno, aquí vamos a ver también una gráfica. Creo que lo van a poder encontrar en el guide también, ¿no? Este, Vamos a ver cómo se integra la relación de los volúmenes con las presiones, ¿no? Y también vamos a ver cómo se ve la apertura y cierre de las válvulas, ¿no? Está bonita esta gráfica como un resumen, y al costadito si podrían integrar esto, ¿no? Como para tenerlo más claro también. Vemos acá como al inicio el volumen ventricular, ¿no? A nivel izquierdo, ven que al inicio donde es acá, entre lo sistólico que queda. El cierre de la válvula mitral, etcétera. Después apertura de la válvula aórtica. Esta es la eyección. Ven cómo la presión es mayor, ¿no? Porque recuerden, la presión a nivel sistólico tiene que ser mayor para poder generar la eyección de la sangre. Si no, no va a poder vencer a la poscardia. Y, y bueno, también recuerden que con la ley de Frank-Starling también vamos a poder calcular cuál va a ser la fracción de eyección, y eso va a permitir también ver la capacidad de nuestro corazón para poder realizar una adecuada adaptación hacia los volúmenes que vienen y cómo maneja y cómo se comporta, ¿no? Listo. Y bueno, acá otra gráfica que también está bonita. Esto es como para entender la integración de todo lo que ocurre durante el ciclo cardíaco. Miren, por ejemplo, acá están los ruidos. Acá vemos el primero, el segundo, el tercero, que no debería ocurrir, pero que ocurre donde en diástole. El segundo, aquí también, ¿no? Y en sístole, vemos acá, vamos a ver, esto es lo del electrocardiograma que vamos a ver más adelante, ¿no? Vemos acá también lo que vendría a ser en las presiones que se manejan, ¿no? La presión ventricular, la presión aórtica, lo que vendría a ser la eyección, la relajación, el flujo intral. O sea, si pueden dibujar esto para ustedes o lo imprimen en grande, les ayudaría bastante esto para repasar, porque les permite ver dónde está ocurriendo todo de manera simultánea. Y es como que, ok, cuando está ocurriendo la sístole, ¿qué está pasando? Hay eyección. Ok, bien. Tengo sístole, tengo eyección. ¿Y qué va a ocurrir acá? ¿Cuánto sería la presión aproximadamente? ¿Qué válvula está abierta? ¿Qué válvula está cerrada? Porque también eso los puede confundir, ¿no? Si están abiertas las semilunares, si están cerradas las semilunares, si están abiertas la tricúspide, la bicúspide, o deberían estar cerradas, todo eso, ¿no? Listo. Bueno, también recordar en qué parte qué otros eventos ocurren, si el primer ruido, si el segundo ruido, etc. Y chicos, y bueno, antes de pasar, ya, recordemos un poquito. ¿Cuál es el ruido que es patológico? ¿El primero, el segundo o el tercero? Cualquiera me responde. El El tercero. tercero, Ya. Pero ¿dónde no debería ser patológico? ¿En niños o en adultos? en niños. Niños. Claro. Entonces, si te dicen de un paciente de 5 años, de 4 años, podrías escucharle el tercer ruido. Ok. Ya. El, el segundo ruido, ¿dónde se produce? Fase La de eyección. recaptación. Ya. ¿Y quién lo produce? Cierre de las válvulas semilunares. Ya. Ok. Ya. Pero ¿por qué razón específicamente? ¿Por qué se produce ok, si hay un cierre y este cierre es retardado por algo? ¿Por qué? Por la respiración. Sí. La inspiración, más que todo la inspiración. ¿Ok? Sí, correcto. A ver, ¿qué más? Ya. En la fase de eyección, eh, tenemos una fase de eyección lenta y rápida, ¿no? Eh,
¿Cuál es la relación ahí del volumen de eyección? Ujú. Recuerden, está la rápida, está la lenta, de la rápida ocurre. Ok, eso para repasar de nuevo. Ya listo. Está aquí lo dibujado. Bien. Recordemos, inyección rápida, 1/3 del volumen. Inyección lenta, 2/3. ¿Ok? Listo. Y bueno, recuerden aquí, ¿no? Acá se va a quedar, ¿no? El volumen telediastólico, telesistólico. Sí, me estoy confundiendo yo. Sí, telesistólico. Perdónenme, telesistólico. Acá. Listo. Y aquí va a ocurrir el llenado de nuevo. ¿Ok? Listo. A ver, ¿qué más? Ya. ¿Y cuál es la presión? ¿Cuál es la diferencia de las presiones, no? ¿Cuál es de la presión a nivel ventricular izquierdo y a nivel ventricular derecho? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene mayor presión? El derecho con 120 y el izquierdo 80 milímetros de mercurio. Ya, el izquierdo es 80, sí. La derecha tiene... Bueno, ya, listo. Ok, ya. Bueno, chicas, entonces ahí hemos acabado, ¿no? En esta sesión del músculo cardíaco y ciclo cardíaco. Ya, vamos a pasar con el post-test, ok, ahorita les voy a pasar. Un segundito. Un minutito les paso el post-test. Ah, sí, dime, Ron. Tenía una consulta, era sobre el volumen telesistólico. Si bien es cierto, el dato nos dice que es aproximado 50 mililitros, eso es de ambos ventrículos, ¿cierto? ¿O podemos decir que de un ventrículo es 25 y del otro ventrículo 25? Ah, ya, es entre ambos ventrículos. Sí. O sea, eso es entre ambos. Y bueno, el volumen telesistólico sí es lo que queda residual entre ambos ventrículos, de 40 a 50. Sistólico 70, o sea, entre ambos ventrículos, recuerden eso. Entiendo. La distribución para cada uno sería la mitad, entonces, digamos, si es 50, sería 25 del derecho y 25 del izquierdo, estaría seguro, sería verdadera la afirmación, ¿no? Mm, Sí, buena pregunta. Ok, déjame revisar bien eso, sí, porque hasta donde yo he leído más o menos es el cálculo aproximado de lo que hay entre los dos. ¿Ok? Sí, déjamelo reviso. Gracias por la pregunta, más bien. Y más ratito se las paso al chat, no se preocupe. Está bien, Ya. gracias. Ujú.
Ahí tienes Una el consulta, post-test. Ujú. aún no tengo abierto el chat, no me deja entrar al chat. Ah, ya. Entonces, dame un momento y yo te lo paso. Mm, ya, dame un segundo. Si no, ¿me puedes escribir? A ver, para tratar, porque si también estoy tratando de mandarte un mensaje y no me deja. Ya, por WhatsApp, ¿no? Ah, sí, por Ok.
Ya, ok, chicos, recuerden que aún tienen tiempo todavía y son 15 minutos para el post-test. Ya han pasado casi 10, ok.
Ya, chicos, ok, vamos a cerrar esto. Ok, primera pregunta. Ya le sé la respuesta. ¿La sé? Ok. Después, la 2 vendría a ser: ¿cuál efecto tendría una disminución de la concentración de calcio en el nivel extracelular sobre la contracción del músculo cardíaco? Reducción de la fuerza de contracción, porque recuerden que la contracción va a depender de lo que tengamos en el extracelular como en el intracelular. Si alguno de ellos dos se ve alterado, vamos a tener problemas con la contracción. No habrá una fuerza de contracción apropiada. ¿Ok? ¿Cuál es la función principal de los túbulos T o transversos en la célula del músculo cardíaco? Transportar los potenciales de acción hacia el interior de la célula. 4. Durante la fase de meseta del potencial de acción cardíaco, ¿qué ocurre en los canales de calcio y potasio? ¿Ok? Como tal, los canales de calcio se abren, ¿no? Y esto es lo que permite que se mantenga entre el calcio y los canales rápidos de potasio se cierran, ¿no? Listo. Y y ya. Y la 5, ¿cuál es la fase del ciclo cardíaco en la que ocurre la contracción isovolumétrica y en el que evento se produce durante la fase? La fase de contracción isovolumétrica es el cierre de las válvulas ventriculares. ¿Ok? Ya, a ver, una compañera sí tiene una pregunta. Ujú, ok. Un momentito. Vincular la pregunta. Ya. Ok, listo. ¿Alguna duda, consulta aparte? Esto, un segundito, estoy viendo también lo que me mandó su compañera al chat. Ah, recuerden que si no pueden abrir el micro, también pueden escribir el chat y yo leo las preguntas. Ok, ya, listo. Ok, ya, hay más. Ya, entonces, sí, porque su compañero no puede abrir el micro. Ya, listo, chicos, entonces, ya voy a dejar de compartir, ya. ¿Ok? Ya, bueno, eso sería todo por hoy por la sesión 8, ok. Ya, muchas gracias, chicos, lo voy a ver en la... Vamos a continuar después con la sesión número 9, ok. Un minutito.